Bien, vamos a continuar entonces con la histología, pero ahora ya vamos a hablar del sistema excretor, ¿ok? Perdón, que estoy hablando del sistema reproductor. Y vamos a empezar con el sistema reproductor femenino, ¿ok? Quiero ver por qué no pasa. Ya, ahora sí. Ok. Bien, solamente para recordar. Recuerden ustedes que el sistema excretor reproductor femenino tiene una zona externa, de la cual no vamos a hablar hoy en este momento, vamos a hablar solamente de los órganos internos, y el sistema reproductor interno, ¿no es cierto? ¿Okay? Porque el externo está formado justamente por la vulva, ¿no? Donde vamos a encontrar los labios mayores, los labios menores, ¿no es cierto? Recuerden ustedes, ¿ok? Vamos a encontrar el meato urinario, vamos a encontrar el clítoris primero, el meato urinario y el introito vaginal. ¿Recuerdan? Entonces, pero esa zona, la histología es muy parecida al de la piel con algunas modificaciones. Nosotros nos vamos a centrar más a la histología de los órganos internos. Y en este caso, vemos acá, justamente, miren, este sería el canal vaginal, ¿no es cierto? Cuya entrada está justamente en la parte externa del cuerpo, ¿ok? Tenemos luego el útero, que es toda esta estructura que ustedes ven acá, el cuello uterino, ¿no? El cuello uterino. Este cuello uterino tiene dos zonas. El exocervix, que sería toda esta parte externa que se abre hacia la vagina. El endocervix, que sería esta parte, ¿no es cierto? La parte interna, el tubo. Y luego todo eso sería el cuerpo del útero. Pero este cuerpo del útero tiene dos ramas, ¿no es cierto? Que son las trompas de falopio o las trompas uterinas. Trompas de falopio o trompas de uterina. Que no está conectado directamente con el ovario, que es el órgano principal, podríamos decir, son las partes de las gonadas del sistema reproductor femenino. Los ovarios, dos, ¿no? Debajo de las trompas uterinas, ¿no? Que van a estar unidas al útero, podríamos decir así, a través de los ligamentos ováricos, ¿no? Y que toda esta parte del sistema reproductor femenino, este útero, va a estar sostenido por este ligamento ancho, ¿no es cierto? Que todo es tejido conectivo denso, ¿no? Muy colagenoso, ¿ok? Ahora, dentro del ovario estamos mirando algunos folículos en la corteza, entonces es parte de la corteza, ¿no es cierto? Y todo esto es parte de la médula. Entonces en la corteza están los folículos en diferentes estadios de desarrollo y acá inclusive se puede ver la ovulación, ¿no es cierto? Y aquí vemos el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo, que es el rezago, podríamos decir así, de la ovulación. Pero después veremos los detalles estructurales, celulares a ese nivel. ¿Qué más podemos ver? En el cuerpo del útero, ¿no es cierto? ¿Ok? Podemos ver aquí un corte, vemos el endometrio, que sería la capa más interna hacia la luz. Luego tenemos el miometrio, acá tampoco hay su mucosa, ¿no es cierto? Aquí tenemos el miometrio y finalmente tenemos la adventicia. ¿Ok? Lo mismo van a hacer en las otras partes del útero, ¿ok? Pero con algunas modificaciones que luego le iremos mirando. Entonces, solamente para recordar y tener una idea panorámica y en un esquema mucho más fácil que ustedes se den cuenta de cómo está formado este ovario, ¿no es cierto? Aquí tenemos justamente los folículos en la corteza, pero el ovario está, podríamos decir, dentro o está rodeado, ¿no es cierto?, por esta estructura blanquecina que ustedes ven acá, ¿no es cierto?, que no va a ser más que lo que se denomina justamente la albuginia. Toda esta parte media blanquecina que ustedes ven acá, ¿no es cierto?, es la albuginia. A este nivel y con esta magnificación prácticamente no vemos una capa de células epiteliales cúbicas que están aquí, ¿no es cierto?, que es como si fuesen las células mesoteliales, pero son cúbicas en vez de ser planas, y por lo que muchos investigadores o histólogos le han llamado epitelio germinal, pero no tiene nada que ver con un epitelio germinal. ¿Ok? Entonces, y aquí sí podemos ver los folículos. Todo esto es en la corteza, debajo de la albuginia, ¿no es cierto?, y toda esta parte sería el estroma. En el parénquima están justamente los folículos en diferentes estadios de crecimiento. Folículo primordial con células foliculares aplanadas, ¿no es cierto?
Luego tenemos, aquí está el ovocito con su núcleo, esas son las células foliculares. Luego tenemos el folículo primario unilaminar, que es mucho más grande que ¿cómo se llama? El primordial, pero fíjense ustedes que la capa de células foliculares ya es cúbica, ¿ok? ¿Sí? También le llaman las células de la granulosa, ¿ok? A las células foliculares. Luego tenemos ya una folicular, pero con multilaminar, porque tiene mucha más capas de células foliculares, ¿ok? Pero aquí ya en ese estadio, aparte de las células foliculares, el ovocito y que ya aparece la zona pelúcida del ovocito, la zona pelúcida son los microvellos que aparecen alrededor de la membrana del ovocito, aparece también la teca, pero en ese caso se ve mejor la teca interna, ¿no es cierto? Entonces la teca es como una envoltura fibrosa alrededor del folículo. Y luego tenemos el folículo secundario, pero fíjense ustedes, ¿por qué se llama folículo secundario? Porque las células de la granulosa que están aquí comienzan a separarse. Como comienza a haber la secreción de líquido folicular, entonces comienza a haber una presión en las células, se rompen las uniones intercelulares, se separan y comienza a formar lo que se llama el antro. Estas pequeñas vesículas que ven acá vacías, ¿no es cierto?, es la que da inicio a la formación del folículo secundario. Entonces, este es un folículo secundario, toda esta es la zona de la granulosa, la zona pelúcida, el ovocito, ¿no es cierto?, ¿ok? Y aquí vemos la membrana basal del epitelio y aquí vemos la teca, ¿no es cierto? Todo esto sería la teca, donde ya se reconoce la teca interna y la teca externa. La teca interna más celular, la teca externa más fibrilar, ¿no? Más tejido conectivo. Recuerden que estas células de la teca también tienen una importancia, porque ellas no son solamente de protección o de envoltura al folículo, sino también tienen una función de secreción, ¿ok? Bien, y cuando llega a su máximo crecimiento este folículo, tenemos el folículo de Graf, que es el folículo maduro, el folículo terciario. Entonces aquí se forma ya el gran antro, ¿no es cierto?, que va a ser justamente la presión para poder salir el ovocito. Aquí tenemos el ovocito con su zona pelúcida. Esta zona de células foliculares se llama la corona radiada, ¿no?, que es alrededor del ovocito. Esta zona que ancla al ovocito hacia las tecas es la zona del cúmulo oóforo, ¿ok? Y todo el resto será la granulosa, ¿no? La membrana granulosa, todo esto que ustedes observan acá, ¿sí? Y aquí tenemos las tecas, ya mucho más desarrolladas. La teca interna, más celular, la teca externa, más fibrosa. Una vez que se da la ovulación, ¿no es cierto?, ¿ok?, sale el ovocito, ¿no? Cuando hay el desbalance justamente más LH, ¿no?, que FSH, entonces se da la ovulación, sale el ovocito rodeada por su corona radiada, ¿ok? O sea, sale acompañada de células foliculares, ¿no es cierto? Quedan parte de las células de la granulosa y la teca que van a formar lo que se llama el cuerpo lúteo. Recuerden ustedes que todo este proceso es influenciado, comandado por la FSH, la hormona folículo estimulante. Y durante todo este tiempo, estas células foliculares están sintetizando estrógenos, ¿ok? Que eso es lo que va a permitir que el endometrio vaya creciendo y se vaya recuperando, ¿ok? Ahora, en el momento que ya se da la ovulación y queda el cuerpo lúteo, este cuerpo lúteo se va a encargar de la secreción de la progesterona. Y este cuerpo lúteo, ¿no?, las células del cuerpo lúteo, en este caso, estas celulitas que son las granuloluteínicas y estas de acá, las tecaluteínicas que ingresan hacia la parte de las granuloluteínicas, ¿no es cierto?, van también a producir progesterona, prostaglandinas, ¿ok? Y que luego, si no, y tiene que ver con la segunda fase, podríamos decir la fase secretora del endometrio, ¿no es cierto? Pero cuando no hay implantación, o sea, no hay
un producto de la gestación, entonces esto se degenera y se convierte en el cuerpo albicans. Creo que es un cuerpo hialino que podemos ver como si fuese un cuerpo fibroso dentro del ovario. Luego, en el transcurso de la maduración de los folículos, son varios los folículos que van a comenzar a desarrollar, ¿no es cierto? Son varios los folículos, pero, ¿no es cierto?, en muchos de ellos van a quedarse atrofiados, ¿no? Y van a degenerarse. Entonces, todos estos vamos a encontrar dentro de en el parénquima ovárico, también encontraremos ovocitos que están en proceso de degeneración, ¿okay? Porque recordemos que siempre solo se ovula, ¿no?, un solo ovocito, ¿no es cierto? ¿Okay? Ahora, recordemos también que en el caso de las mujeres, cuando nacemos las mujeres, nacemos con un número de más o menos de 250,000 ovocitos, ¿no es cierto? A pesar de que en un inicio fueron mucho más, pero van perdiéndose en el desarrollo embrionario mismo. Entonces, en el momento del nacimiento solamente tenemos 250,000 aproximadamente de ovocitos. Y esos son los que van a tener que empezar a desarrollar en el momento que entramos a la pubertad, ¿no es cierto? Influenciada por la FSH, recuerden, ¿ok? Pero, como les digo, son varios ovocitos que comienzan el crecimiento, pero solo se ovula uno, ¿no? Salvo pues excepciones que se pueden ovular 2 o más, pero eso ya no son cosas normales, mejor dicho, naturales, ¿no? Siempre es un solo ovocito, ¿ok? Entonces, vamos a ver ahora sí ya entrando ya a los cortes histológicos, porque eso es un esquema, es muy representativo del corte histológico, pero es un esquema, ¿ok? Entonces miren acá, este es ya un corte histológico de todo el ovario. Aquí es una vista panorámica donde podemos ver la corteza, todo lo que está en este recuadro es la corteza, todo ahí la corteza, ¿ok? Aquí encontramos la médula, ¿no? Acá es como una especie de un hilio por donde entran vasos sanguíneos, ¿no es cierto? ¿Ok? Miren todo esto es la corteza, todo esto aquí, todo esto es la corteza, miren. Acá hay unos folículos, ¿no?, de Graf, todos estos son folículos de Graf, miren, folículos de Graf, como ven, están los folículos en diferentes estadios de crecimiento. Y aquí vemos la túnica albuginea, que es todo este tejido conectivo que ven acá, que es un tejido conectivo muy colagenoso, por eso se ve de color blanco, y por eso se llama albuginea, porque tiene ese color blanco, ¿no es cierto? Porque tiene mucho colágeno de tipo 1. Y el epitelio germinal, que como les dije, es el que está más externo a la albuginea y que inclusive es como si fuesen las células mesoteliales, ¿no es cierto? Pero no son planas, sino más bien son cúbicas. Y todo esto se llama el mesoovario, ¿ok? Muy bien, entonces ahora sí, vamos a ver la corteza. Primero a un aumento medio, acá está el epitelio germinal, ¿no? La túnica albuginea, todo esto que ustedes ven acá, tejido conectivo denso y regular, con abundantes fibroblastos, ¿no? Toda esta es la corteza donde están las células foliculares, son los folículos, todos estos son folículos primordiales. Todas estas zonas de acá, folículos primordiales, muchos fibroblastos, miren ustedes, ¿ok? Aquí sí ya se ven algunos folículos primarios de varias capas, y todo el resto, que pasando los espacios entre los folículos y la médula, es el estroma. El estroma, recuerden, siempre será el tejido conectivo, ¿no es cierto? Que en este caso es un tejido conectivo denso y regular por la cantidad de colágeno que presenta. Entonces aquí a mayor aumento, miren ustedes, mucho mayor aumento, vemos el epitelio germinal, acá, mal llamado germinal porque no tiene nada que ver con la reproducción de las células. Todo esto es la túnica albuginea, ¿ok? Rica en fibroblastos, colágeno, y aquí vemos un folículo primordial. Entonces, ¿qué vemos de ese folículo primordial? Todo esto es el ovocito. Recuerden que cuando nacemos ya hemos hecho una parte del crecimiento de la célula. Recuerden ustedes que en las células germinales se produce la meiosis, ¿no es cierto? Y la meiosis tiene 2 fases, ¿no? La meiosis 1, que es la meiosis reduccional, ¿no? Cuando
se pasa de 46 cromosomas a 23 cromosomas, ¿ok? Y luego viene la meiosis ecuacional, que ya prácticamente nada más es el aumento del número de células, o sea, de un ovocito, de una sola célula, ¿no? O de una ovogonia, mejor dicho, ¿no es cierto? Van a aparecer, se supone, 4 células. Pero en el caso de las mujeres o de las hembras en los animales mamíferos, no son 4 ovocitos que se producen al final, a partir de una ovogonia, ¿no es cierto? Es una ovogonia que va a producir un ovocito más 3 cuerpos polares, ¿no es cierto? Pero son 4 células haploides, ¿ok? Entonces, cuando nacemos, ¿no es cierto? Ya hemos pasado una parte de la meiosis y entonces ya se multiplicaron, las células han entrado en interfase, han replicado en su material genético cuando hemos estado en el útero humano, en el útero de nuestras madres, ¿no es cierto? ¿Ok? Y hemos entrado a la meiosis 1, ¿no es cierto? Y nos quedamos en la profase. Recuerden que la profase de la meiosis, ¿no? Existen varias subfases, ¿no? El leptoteno, el cigoteno, el paquiteno, el diploteno, ¿no? Y la diacinesis, ¿ok? Entonces, es así como empieza, ¿no es cierto?, la división. Entonces, ya nosotros no nacemos con ovogonias, nosotros nacemos con ovocitos, ¿no? Porque recuerden que el ovocito primario es el ovocito que ha replicado su material genético. Y de ahí entra directamente a la meiosis 1 y se queda en profase. Entonces ahí se paraliza, ¿no es cierto?, la división celular, la meiosis, y es así como nacemos. Y en el momento que empezamos ya la pubertad y comienza a crecer el folículo, se continúa con ese proceso, ¿ok? Entonces, ovocitos primarios. Entonces, cuando termina la ovulación, ¿no es cierto?, cuando sale, mejor dicho, el óvulo o el ovocito, porque no sale óvulo, sino el ovocito del ovario, es un ovocito secundario, más un cuerpo polar, ¿ok? Así es eso es lo que se ovula, ¿no? Mal llamado ovular, porque no es un óvulo, sino es un ovocito. Podríamos decir de repente ovocitar, pero no es así, decimos ovular. Ovulamos un ovocito, ¿no?, acompañado con su cuerpo polar y sus células de la granulosa que están acompañando, porque así sale del ovario, ¿ok? Y ya es cuando llega a la trompa uterina, ¿no es cierto? En la trompa uterina, cuando recién aparece los espermatozoides alrededor, es que se continúa con la meiosis, no es antes, ¿no? No es antes, o sea, sin la presencia de los espermatozoides no se continúa con la meiosis, ¿ok? Bien, entonces, a ver, continuemos un poco con esto, con la estructura histológica, la parte celular la pueden repasar en otro momento. Entonces tenemos acá el núcleo, el nucleolo, todo esto es el citoplasma del ovocito, miren que es bien fijado, se ve el ovocito, también es plástico, no es parafina, por eso se ve con tan buena resolución, y esas son las células foliculares aplanadas, por eso es un folículo primordial, ¿ok? Vamos a ver ahora el folículo primario. Aquí está el folículo primario unilaminar, células cúbicas, células foliculares con su membrana basal. Miren su membrana basal. Aquí tenemos el ovocito, aquí se ve el núcleo, ¿no es cierto? Aquí se ve la cromatina, no se ve el nucleolo en este caso, y la zona pelúcida, que es esta de acá. Entonces, es la zona pelúcida, ¿ok? La zona pelúcida. Y este, en cambio, es el ovocito, el folículo primario multilaminar porque tiene varias capas de células foliculares, o sea, varias capas de células granulares, ¿ok? Nuevamente, aquí, ¿no es cierto?, el ovocito, el núcleo, el nucleolo, ¿no es cierto?, la zona pelúcida, que es toda esta parte blanquecina que ven acá, que tiene microvellos, ¿ok? Y aquí ya comienza a aparecer la teca, ¿no? ¿Ok? La membrana basal del epitelio, porque todos los epitelios tienen una membrana basal, y luego tenemos la teca, la teca que comienza a aparecer y se puede ver. Miren cómo se puede ver aquí algunas células fibrilares que están alrededor de este folículo,
¿ok? Ahora, el folículo secundario, como les dije, ¿no es cierto? ¿Ok? Es aquel folículo donde empieza a verse el antro, ¿no es cierto? Que es este que ustedes ven acá, ¿sí? ¿No? Donde va a estar lleno de líquido folicular. Es vesicular, podríamos decir así. Entonces, aquí tenemos el ovocito, la zona pelúcida, el núcleo, el nucleolo, las células foliculares o las células de la granular, ¿no es cierto? Y aquí se ve mejor ya la teca. Entonces, en la teca, en el folículo secundario, se puede distinguir la teca interna, que es esta que ustedes ven acá, que es mucho más celular, ¿no es cierto? Y la teca externa. Entonces, ¿qué es lo que hay dentro de este antro? ¿No? Comienza a aparecer abundante ácido hialurónico. Vamos a encontrar esteroides, factores de crecimiento, gonadotropinas, ¿ok? Eso es lo que vamos a ver en este antro, ¿ok? Aquí entonces está la lámina basal y tenemos las células aquí, la teca celular y esa de acá, la teca externa, teca interna y la teca externa. Estas células de la teca interna, ¿no es cierto? Que les dije que es más celular la teca interna, van a producir factores, ¿no es cierto? Como esteroides, ¿ok? Muchos esteroides, sobre todo esteroides, producen esteroides. También está muy vascularizada, ¿no es cierto? En cambio, lo de fuera es tejido estromal, es decir, es células y fibras del tejido conjuntivo, ¿ok? Entonces, pues decía que uno es más celular y otro es más fibrilar, ¿ok? Bien. Ahora, el folículo secundario. Cuando nosotros miramos el folículo secundario, folículo terciario, folículo de Graf, que es la última fase de crecimiento del folículo antes de la ovulación, tenemos el ovocito ya muy desarrollado con su zona pelúcida, ¿no es cierto? Aquí ya recuerden ustedes que ya estamos terminando la meiosis 1, ¿no? Porque aquí vamos a tener el ovocito más su cuerpo polar. Estas son las células de la granulosa, ¿no? La corona radiada, el cúmulus oofurus en esta zona, ¿no es cierto? Y toda esa capa granular. También está muy vascularizada la teca interna, ya hemos dicho de qué cosa es lo que producen estas células, y luego la teca externa, que es más de protección que otra cosa. ¿Ok? Entonces miremos nuevamente en el esquema. Todo esto de aquí es el cúmulus oofurus, ¿no? Todo esto es la capa granular, ¿no es cierto? Aquí el ovocito es un ovocito primario, ¿sí? Recuerden, es un ovocito primario que va a entrar justamente ya está para convertirse en un ovocito secundario, ¿ok? Con sus células de la corona radiada, aquí la teca interna y luego la teca externa, ¿no? Eso es lo que vamos a ver en el folículo de Graf o folículo maduro, ¿ok? Entonces recuerden que hasta aquí es folículo primario, porque folículo primario, ovocito primario. Ovocito primario es desde el momento que se ha replicado el material genético y aquí prácticamente está terminando, ¿no es cierto?, la primera división meiótica, ¿ok?, para convertirse en ovocito secundario más un cuerpo polar, ¿ok? Entonces, estas son las células vistas al microscopio electrónico de transmisión para ver mejor la estructura de la teca. Todas estas son las células foliculares, ¿no es cierto? Ok, todas son las células foliculares. Aquí está formando la corona radiada. Esto de acá, que ven ustedes aquí, es esto de acá son las células que forman la corona radiada. Y esta es la zona pelúcida del ovocito, que son microvellos. No se ve muy bien porque no estaba muy alto el aumento, pero sí se ven las células foliculares, miren ustedes, ¿sí? Ok, aquí se ven claramente la membrana basal del epitelio, porque esto es un epitelio estratificado de muchas capas con células cúbicas. Estas células son las que producen justamente, ¿no es cierto?, todo el estrógeno, ¿no?, que se va a producir en esa etapa, ¿ok? Y aquí están la teca. Entonces, la teca interna, que es esta, la celular, ¿no es cierto?, es la que produce justamente, ¿no es cierto?, esas hormonas que habíamos hablado anteriormente, ¿ok? Recuerden que el folículo de Graf, que es una vez que
que ya está lista para poder ser ovocitado o ovulado, ¿ok? Tiene muchos receptores de muchas hormonas, sobre todo de la LH, de la luteinizante, ¿ok? Que junto con la FSH, ¿no? Van a ¿cómo le podría decir? A inducir, ¿no es cierto?, la ovulación. ¿Ok? Entonces, eso es lo que va a producir. Dice, la adquisición de receptores para la LH resulta esencial para la luteinización del folículo roto tras la ovulación. El estradiol es el principal esteroide producido por las células foliculares, ¿no?, que estimuladas por la FSH. Sin embargo, las células foliculares dependen del aporte de androstenodiona por las células de la teca interna, ¿no?, células de la teca interna, ¿no?, regulada por la LH para producir estradiol. Entonces, miren ustedes, estas células influyen sobre estas células, ¿ok? Las células de la teca van a influenciar sobre las células de la granulosa para que ellas produzcan los estrógenos, ¿ok? ¿Sí? Entonces, esa sería el folículo, ¿no es cierto?, casi ya listo para su ovulación. Aquí, por ejemplo, vemos algunos folículos primordiales. Miren la diferencia del tamaño. Ese es el folículo primordial, ¿no es cierto? Y esto de acá será un folículo terciario, ¿sí? Miren, todo el folículo terciario. Pero donde solamente están haciendo más hincapié en la presencia de la teca, ¿no? Cómo se ve la teca externa. Aquí, esta de acá, miren, es delgadita la teca externa y todo esto es la teca interna. La teca externa, puras fibras, miren. Células fibrilares, definitivamente. Aquí hay células, ¿cómo se llama? Células fibroblastos, ¿ok? Mientras que aquí hay células productoras de una serie de hormonas, ¿ok? Muy bien. El cuerpo lúteo. Hemos visto el cuerpo lúteo, llamado también cuerpo amarillo, porque así se ve en el ganado vacuno la primera vez que se vio, ¿no es cierto?, de color amarillo, por eso se le llama cuerpo amarillo. Entonces, todas las células que ustedes observan acá, ¿no es cierto?, la mayor parte corresponden a las granuloluteínicas. Todas estas son las células de la granulosa que han quedado y ahora van a formar parte de las granuloluteínicas y las son las que van a producir la progesterona, ¿ok? Todo ese es el espacio que quedó del antro, ¿no es cierto? Y que inclusive se ven muchos restos de eritrocitos, mucha sangre, se ve porque hay un cuerpo hemorrágico, recuerden en el momento que se da la ovulación. A mayor aumento, una zona del cuerpo lúteo, podemos ver las células granuloluteínicas, que son estas redonditas cúbicas que ustedes ven acá, y esta zona que ven aquí con células mucho más, esas de acá, las más grandes, son las granuloluteínicas, las que tienen el citoplasma más clarito, ¿no? Estas de acá, granuloluteínicas, y estas que están acá, que son las más pequeñitas, ¿no es cierto?, y más basófilas, esas son las tecoluteínicas. Son dos tipos de células que vamos a encontrar en este cuerpo lúteo, ¿ok? Granuloluteínicas, que son estas claritas, que son las que van a formar la progesterona, ¿no es cierto?, ¿ok? Y estas serán las tecoluteínicas, ¿ok? Entonces allí se ve mucho mejor las células granuloluteínicas a un mayor aumento, con un citoplasma rico en el retículo endoplasmático liso, mucho abundante retículo endoplasmático liso, porque la progesterona es un esteroide, ¿ok? Y estas son las del tejido, ¿no es cierto?, conectivo, y que forman parte inclusive de la teca, ¿no es cierto?, que es las tecoluteínicas, ¿no es cierto?, células tecoluteínicas, que aquí se ve en mayor tamaño. Miren ustedes cómo se ven las granuloluteínicas. Aquí se ven las granuloluteínicas, miren. Perdón, aquí, miren, estas de acá. El citoplasma amplio, muy vesiculoso por la presencia del retículo endoplasmático liso, cosa que no se ve en las tecoluteínicas, ¿no?, porque son más, con menor cantidad de citoplasma, como que son más fusiformes las células, comparada a estas que son mucho más redonditas, ¿ok? Y eso de aquí es el cuerpo albicans. Miren ustedes el cuerpo albicans, ¿no?,
que está lleno, o sea, va a ser ese cuerpo lúteo, o sea, las células se van a degenerar, ¿no es cierto? Y van a ser reemplazadas por este material fibroso, ¿ok? Entonces es un cuerpo fibroso, como si fuese una cicatriz prácticamente en el lugar donde se vio el cuerpo lúteo. Entonces ahora sí vamos a mirar un poco la trompa uterina. Si vemos aquí la trompa uterina, ¿no es cierto? ¿Ok? Este es un corte transversal de la trompa uterina, o trompa de falopio, o también llamado oviducto, ¿no? Tienen varios nombres para que no se olviden, ¿ok? Se extiende desde el ovario, prácticamente acerca al ovario, ¿no es cierto? ¿Ok? Donde encontramos es la ámpula o ampolla, que tiene inclusive unas proyecciones llamadas fimbrias, ¿no es cierto? ¿Ok? Y tenemos luego, recuerden ustedes que luego se hace mucho más tubular, ¿ok? Y podemos observar, ¿no es cierto?, que tiene una luz que es muy estrecha porque está llena de estas proyecciones de la mucosa, ¿ok? Miren ustedes la mucosa que está muy ramificada y que prácticamente está tapando la luz de la trompa uterina, ¿ok? Y luego tenemos una capa muscular, tampoco hay su mucosa acá, ¿ok? Tenemos una capa muscular que es muy ancha, muy gruesa, y esa capa muscular está formada por dos capas de células musculares. La circular interna, así como el intestino, y una longitudinal externa, que no están tan uniformes, o sea, no se ve tan ordenadito como en el caso del intestino, se ve un poquito más desordenado, mal definidas, ¿no es cierto? Y por fuera, la adventicia. Miren ustedes, en alguna zona la serosa, aquí serosa, ¿no? En algunas zonas habrá adventicia dependiendo de en qué parte hayamos hecho el corte, ¿ok? Entonces ahora quiero que veamos específicamente la mucosa que tiene estos pliegues longitudinales, ¿no? Muy ramificados, podríamos decir así, ¿no es cierto? Y donde se ve mayor cantidad de estas ramificaciones ¿cómo se llama?, de la mucosa, se va a dar en el infundíbulo y en la ampolla, ¿ok? Entonces miren ustedes aquí podemos ver, miren ustedes, esta es parte de la mucosa tapizada por un epitelio cilíndrico muy alto con cilios, porque aquí sí hay cilios, ¿no? ¿Ok? Aquí hay cilios, e intercaladas vamos a encontrar a las células en clavija, que son unas células glandulares, ¿ok? Aquí la capa muscular interna, que es una circular interna, una capa longitudinal externa, ¿ok? Y luego la serosa, acá la serosa, ¿ok? Ahora, el epitelio de la trompa, como ustedes pueden observar aquí, ¿no? Todo esto son los cilios, y estas células que están aquí, vamos a mirar si se ven algunas células en clavija, son estas que están con estos núcleos, pero aquí se ven que se protruyen un poquito, pero no se ven muy bien acá. ¿Ok? De repente en otra fotografía se las voy a mostrar que se ve mejor, pero aquí se ven en mayor cantidad las células ciliadas, porque son estas que tienen esta barra oscura aquí, miren, ¿ok? Son las ciliadas. Cuando se acerca a la etapa de la ovulación, ¿no es cierto? ¿Ok? Las hormonas también influyen sobre estas trompas uterinas y hacen que aparezcan más cilios, ¿no es cierto?, en las células, y también aparezcan más células en clavija o células glandulares, ¿no? Aquí están, miren, estas son las células en clavija, miren, estas de acá. ¿Ven? Todas estas que tienen como si fuesen protuberancias. Se llaman en clavija porque justamente tienen estas parte protuberante como si fuese la clavija de una guitarra, ¿no es cierto? ¿Ok? Y el resto son las células cilíndricas que tienen los cilios que van a ayudar a mover, ¿no?, los ovocitos a lo largo de la trompa, y también van a ayudar justamente al movimiento de los espermatozoides, ¿no es cierto? Acá se ve la membrana basal y se ve la lámina propia, ¿no? Una lámina propia también muy celular. Entonces podríamos decir que en esta trompa uterina, ¿no es cierto?, seguro que está muy cercana a la ovulación. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta cuando uno ve un corte histológico, ¿no es cierto?, de la trompa uterina o cualquier otra parte del sistema reproductor. ¿Ok? Ver en qué momento se toman las muestras para tener un cambio en las estructuras.
El cuerpo del útero, recuerden ustedes que lo que cambia a través del ciclo menstrual, ¿no es cierto?, influenciado también por las hormonas, va a ser el endometrio. El miometrio va a cambiar en el momento del embarazo, ¿no es cierto? Va a aumentar en tamaño, va a aumentar van a aumentar las fibras musculares lisas porque el miometrio es puro músculo. Por supuesto, con tejido conectivo entrelazado, ¿no es cierto? Pero es puro músculo. En cambio, el endometrio, ¿no es cierto?, es esta capa que ustedes ven que va a cambiar a lo largo del ciclo menstrual, ¿no? Entonces, el endometrio es como si fuese la mucosa. Tiene dos zonas. Una zona basal, que sería esta que está acá, ¿no es cierto?, y una zona funcional, que es esta que está acá, ¿ok? Entonces, el endometrio es todo esto, desde aquí hasta acá, pero la zona basal es esta que nunca se cae en el momento de la menstruación, la zona que cae en el momento de la menstruación y la zona funcional, ¿ok? El endometrio va a estar tapizado por un epitelio cúbico acilíndrico, miren en la parte de revestimiento, la mucosa de revestimiento, y que luego se invagina, miren, formando el conducto excretor de las glándulas, que las glándulas endometriales son glándulas tubulares. Cuando se habla de la fase folicular, ¿no es cierto?, estamos hablando de un endometrio que recién se está recuperando después de la menstruación, está comenzando a proliferar, a crecer, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces hablamos de un endometrio proliferativo. Fíjense la lámina propia. La lámina propia, ¿no es cierto?, tiene un estroma bastante prominente, podríamos decir así, pero que también hay muchas células, ¿no? Aquí vamos a encontrar fibroblastos, vamos a encontrar células plasmáticas, vamos a encontrar linfocitos, está muy vascularizado, la vascularización aquí es muy importante, ¿ok? Entonces, todo esto es un endometrio en fase folicular, ¿no? O también denominado endometrio proliferativo, ¿ok? En cambio, en la fase luteínica, que es la fase secretora del endometrio, vamos a ver que las glándulas endometriales se hacen más tortuosas, mientras que aquí las glándulas son rectas, miren, las glándulas son rectas, hay abundante material del estromal, ¿no es cierto? Vamos a encontrar lámina propia abundante, ¿ok? En el caso del endometrio luteínico, de la fase luteínica o secretora, ¿no es cierto?, vamos a encontrar una menor cantidad porque prácticamente todo el endometrio está ocupado por las glándulas endometriales que están en su fase secretora. Entonces, miren ustedes, la luz de esas glándulas se hace más tortuosa, ¿ok? Las células de las glándulas son células cilíndricas, ¿no es cierto?, las que son las productoras de la secreción endometrial, ¿no? Las luces de esas glándulas se ensanchan, miren ustedes ahí, cómo se ensancha la luz de las glándulas, todo esto es la glándula. Entonces, este es el endometrio basal y este es el funcional, ¿no?, con sus glándulas endometriales en plena secreción. También fíjense ustedes cómo disminuye el material que está en la lámina propia. La celularidad no disminuye, ¿no es cierto? ¿Ok? Ahora, aquí se ve también, ¿no es cierto?, las glándulas uterinas en el endometrio secretor. Ahí se ve, miren, aquí un buen aumento. Aquí recién están empezando la secreción porque la luz todavía no está muy amplia, pero quiero que vean las células, ¿no? Las células que son cilíndricas, y se dice que la secreción de estas glándulas es una secreción apocrina, el mecanismo de secreción. Pero fíjense esto de acá, ya en la fase secretora, aquí está totalmente llena de material, ¿no?, secretado en la luz de la glándula. Y fíjense ustedes lo tortuoso que se hace el epitelio glandular en el túbulo, porque son túbulos, ¿no es cierto? ¿Ok? Ahí se hace muy, muy tortuoso, ¿ok? Y en la fase menstrual, el endometrio va a perder su estructura porque va a haber una isquemia de los vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Al faltar la irrigación, pues las células van a comenzar a morir, ¿no es cierto?, y se va a necrosar todo este tejido y va a caer. Pero recuerden que solamente cae en la menstruación. El endometrio
funcional, más no el basal. Ese es el que se mantiene para que vuelva a proliferar. Otra parte de este sistema reproductor femenino, es el cuello uterino. Este es el cuello, es una parte del cuello, ¿no? Es como que, a ver, vamos a ver si puedo dibujar para poder entender esto. Aquí, ¿no es cierto?, es el cuello. Ay, no sé por qué me salen tantas rayitas. Ok, así, ¿no es cierto? Ok, y estamos viendo un corte acá. Ay, no sé por qué es que claro, estoy apretando el mouse, ¿no? Vamos a ver si puedo dibujar aquí. A ver, ¿dónde estoy acá? ¿No? Estamos tomando una parte, esto es así, como si hubiésemos cortado acá. Esta parte, ¿ok? Entonces aquí se ve, es esto de acá, ¿sí? Esta zona. Y esto que ven aquí, desde aquí, todo esto de aquí, todo esto es el exocervix, que sería toda esta zona de acá. Exocervix, endocervix. ¿Por qué lo diferenciamos? Por el epitelio. Epitelio plano, estratificado, no queratinizado, definitivamente no queratinizado, no se olviden, ¿ok? Y en el exocervix acá, que es esta zona de aquí, y en el endocervix tenemos epitelio cilíndrico simple. Acá, toda esta zona va a ser epitelio cilíndrico simple. Y todas estas entrantes que tienen ustedes acá son las glándulas endocervicales, porque este es el conducto endocervical. ¿Ok? Conducto endocervical. Vamos a borrar un poco esto que hemos hecho el garabato. Ok. Ok, listo. Entonces, exocervix, nuevamente para poder tenerlo más claro. Todo esto es exocervix, ¿no es cierto? Hasta acá. Aquí está justamente la zona de transformación o la zona de diferenciación del epitelio plano por estratificado al epitelio cilíndrico simple, ¿no? La zona de transición, como también se le conoce. El endocervix, esto aquí forma el canal endocervical y las glándulas endocervicales, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, miremos primero en este esquema. Justamente aquí lo que estábamos viendo en ese corte es esta zona, que es la zona del exocervix, y todo esto es el endocervix o el canal endocervical con sus glándulas endocervicales. ¿Ok? Entonces, ¿qué encontramos en las glándulas? Encontramos la glándula con sus criptas. Aquí serían estas proyecciones que ustedes ven acá, ¿no? Si volvemos a la anterior, las criptas serían todas estas estructuras que ven acá metidas. ¿Ok? ¿Sí? Luego tenemos, ahora, ¿qué tenemos en el centro? Es moco. Ese moco es secretado justamente por las glándulas endocervicales, que justamente días antes de la ovulación aumentan su secreción, ¿ok? Aumentan la secreción y eso es lo que forma lo que se llama el moco cervical, ¿no es cierto? Y aquí tenemos el epitelio estratificado plano, ¿no? No queratinizado, que es inclusive el epitelio que está tapizando toda la vagina. Y en algunos casos, ¿no es cierto?, estas glándulas endocervicales se pueden convertir en quistes porque se llenan de material secretado que no sale, ¿no es cierto?, y se forman los quistes de Naboth. A eso se llaman los quistes de Naboth. Y aquí podemos ver, miren, acá el exocervix y aquí un quiste de Naboth, ¿no? Todo esto es un quiste de Naboth, ¿ok? Entonces, ahora, este corte que ven acá es el corte de la vagina. También, pues estas paredes que deberían estar por acá, también está tapizado por un epitelio plano, estratificado, y que al igual que el exocervix se diferencia perfectamente a lo largo del ciclo menstrual, ¿ok? Entonces vamos a ver cómo los estrógenos hacen que aparezcan células superficiales con un núcleo pignótico, ¿no es cierto? Aumente el número de capas de estas células, ¿ok? Eso lo podemos ver justamente cuando estas células descaman y hacemos un Papa Nicolau,
podemos apreciar la estructura justamente de estas células, ¿no? Y se pueden reconocer las células basales, las parabasales, ¿no? Basales, parabasales, las intermedias y las superficiales, ¿ok? Entonces, debajo tenemos la lámina propia con un tejido conectivo muy elástico, ¿ok? Tenemos muchas fibras elásticas en esta zona, pero también, por supuesto, tenemos muchas fibras de colágeno, pero es muy elástico. Las paredes de la vagina son paredes muy elásticas. Aquí, en esta otra fotografía, vemos la zona de transición entre el epitelio del exocervix con el epitelio del endocervix. ¿Ven ahí? ¿Ok? Entonces, vagina, cuello uterino. Aquí sería vagina, cuello uterino. ¿Ok? Aquí están otras fotos donde podemos apreciar mejor las glándulas con sus criptas, miren, las glándulas con sus criptas, las glándulas endometriales, y miren ustedes cómo se abren hacia la superficie, y toda esta superficie es la que se va a llenar de moco, ¿no? Del moco endocervical. Y aquí se ve, miren, prácticamente acá está el moco endocervical, a veces se ven las dos paredes, ¿no? Acá está el conducto endocervical, acá se ven las dos paredes. Acá se ven justamente las glándulas endocervicales y aquí se ven algunos quistes de Nabot, ¿no? Y toda esta parte desde acá, miren, desde acá aparece justamente esto que se denomina el epitelio plano poliestratificado no queratinizado. Esto es bien interesante observarlo en las mujeres, ¿no? Porque a veces se borra esta diferencia, ¿no? ¿Okay? Entonces, eso lo verán ustedes en patología. Pero es muy interesante, importante que ustedes recuerden, ¿no? Que esta zona es la zona de transición, que es una zona muy fácil de reaccionar ante las injurias, ¿no? Esto de aquí, el límite, que otra vez lo estamos mirando para que vean mejor el epitelio plano poliestratificado no queratinizado, las células cúbicas o cilíndricas del epitelio del endocervical. Y miren ustedes la lámina propia, ¿no? Llena de linfocitos, ¿no? Llena de linfocitos, del famoso MALT, ¿no? Las glándulas endocervicales formadas por células cilíndricas o células cúbicas, ¿no es cierto?, productoras de ese moco del cual he hablado, ¿no es cierto?, que es importante, rodeadas por tejido conectivo que forma parte del estroma del cuello uterino. La vagina, aquí se ve el epitelio plano poliestratificado, ¿no?, con estas papilas epidérmicas y dérmicas muy prominentes, como ustedes pueden ver acá, sobre todo las epidérmicas, ¿no? Aquí tenemos la capa todo esto es la mucosa, epitelio más lámina propia, tenemos la capa muscular, ¿no es cierto? Aquí tenemos la submucosa, esta es una submucosa, y aquí la capa muscular. En la vagina hay submucosa. Aquí vemos la capa muscular que tiene una capa circular interna. Recuerden que esto es músculo liso, no hay músculo estriado acá, músculo liso, y aquí también circular y longitudinal, y por fuera adventicia, ¿no es cierto? Entonces, acá mucho mayor aumento, vemos el epitelio, su capa basal, ¿no?, que pueden ser una sola capa, las células basales o germinales, que son estas que están acá, sobre la membrana basal, las parabasales que están prácticamente hasta acá, ¿no?, que son muy basófilas, esas son células basófilas, cuando se descaman son redondas o ovaladas, ¿ok?, basófilas. Estas son las células intermedias que también son basófilas cuando se hace el Papá Nicolau, ¿ok?, pero son poligonales con un núcleo bien vesiculoso, ¿ok?, y luego vienen las superficiales que van a ser eosinófilas, muy aplanadas con un núcleo pignótico, ¿no? Son células que ya van a entrar en apoptosis para descamar del epitelio. La lámina propia, rica en tejido conectivo denso y regular, muy vascularizado con abundantes fibras de colágeno y elásticas, ¿ok?